Hola, buenas tardes. Mi compañera Pilar y su servidora Carolina Obispo les explicaremos un poco sobre el Incoterm FCA, que significa libre transportista, lugar convenido. Comenzaremos definiendo. El vendedor cumple su obligación de entregar la mercancía cuando la pone despachada en aduana para la exportación a cargo del transportista, nombrado por el comprador o persona designada por él en el lugar o punto fijado. Si no es así, el vendedor podrá escoger dentro de la zona estipulada el lugar o punto de entrega. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Es decir, la mercancía se recoge en las instalaciones del vendedor. Este debe asumir los costes y gastos en la carga en el medio de transporte. Si es recogida en cualquier otro lugar, el vendedor no será responsable de la descarga. Por ejemplo, si se acuerda que se entregará en las instalaciones del vendedor, este debe de encargarse de cargarla en el transporte designado por el comprador. Será en este momento, con la mercancía cargada, cuando se transfiera la responsabilidad de la misma de uno a otro. Continuamos con las obligaciones del comprador. Estas son 9. La número 1 es pagar según lo dispuesto en el contrato de venta. Esto quiere decir que el comprador está obligado a pagar en la fecha acordada el monto total del valor de la mercancía con el único fin de que el vendedor entregue la mercancía en tiempo y forma. 2. Conseguir todas las licencias, autorizaciones y formalidades que se necesite. Esto con el fin de que cuando se realice la exportación no suscite ningún incidente que retrase la exportación de los productos. 3. Soportar los gastos de transporte y flete a partir de la recepción de la mercancía por parte del transportista en la forma y maneras que exija el transporte, dando aviso al vendedor con suficiente antelación de modo de transporte, fecha de entrega y punto de entrega. Si el transportista no se hace cargo de la mercancía, el comprador soportará los gastos a partir de la fecha convenida o último plazo fijado para ello. Todos estos puntos deben de estar marcados en nuestro contrato de venta. 4. El comprador estará obligado al pago de los gastos de inspección previa al embarque, excepto si la inspección ha sido ordenada por las autoridades del país exportador. 5. Reembolsar al vendedor los gastos ocasionados por la ayuda prestada, así como pagar los derechos, impuestos y otras cargas oficiales. 6. Dar al vendedor aviso sobre el nombre del transportista y especificar el modo de transporte, fecha y punto de la zona donde las mercancías deben de ser entregadas al transportista. Además, aceptará la prueba de entrega. Esto con el fin de que no haya ninguna confusión entre el comprador y el vendedor cuando se entregue la mercancía. 7. Pagar todos los gastos y gravámenes en el que se haya incurrido para la obtención de los documentos. Por ejemplo, se deben de pagar los gastos que se generan cuando la persona va a adquirir la licencia para exportar. 8. Proporcionar las instrucciones al vendedor para contratar el transporte, si previamente lo requiere el vendedor. Por ejemplo, esto es muy importante que se realice porque si yo como comprador decido contratar un transporte que me ayude a manipular la carga y descarga de la mercancía más fácilmente, yo se lo tengo que hacer saber al vendedor para que éste acomode la mercancía de una forma estratégica que nos permita realizar este proceso efectivamente. La número 9 es reembolsar los gastos efectuados por el vendedor al prestar su ayuda al respecto y contratar el transporte. Continuamos con las obligaciones del vendedor. Estas son 8. La número 1 es suministrar la mercancía de conformidad con el contrato de compra-venta. Si mi comprador requiere de 30 cajas de mercancía, yo únicamente le debo enviar 30 cajas de mercancía, ni una más ni una menos. La número 2 es obtener licencia de exportación y los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía, como estos pueden ser mi certificado de origen, mi factura comercial, y todo va a ir dependiendo del tipo de producto que sea, entre otros documentos.
La número 3 es asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que haya sido entregada al transportista. Si yo ya cargué mi mercancía en el transporte convenido entre mi comprador y yo ya no me hago cargo de los gastos que pueden suceder después de ya haber cargado mi mercancía en el transporte. La número 4. Entregar la mercancía a la custodia del transportista designado por el comprador o escogido por el vendedor en el lugar o punto fijado, en la fecha o dentro del plazo convenido para la entrega y de la forma convenida o acostumbrada en el sitio. A falta de instrucciones por parte del comprador, el vendedor puede entregar la mercancía al transportista en la forma que exijan el modo de transporte de aquel porteador y la calidad y o naturaleza de la carga. Por ejemplo, si mi comprador a mí o al transportista no le dice cuáles son las especificaciones con las que debe de ir la carga dentro del transporte, yo como vendedor voy a tomar las medidas y me voy a ajustar a lo que me diga el transportista. La número 5. En lo relativo a los gastos, el vendedor deberá pagar los relativos a la mercancía hasta el momento en que haya sido entregada al transportista, así como los gastos aduaneros, derechos, impuestos y otras cargas exigibles a la exportación. Por ejemplo, yo me voy a hacer cargo de los impuestos que esté cobrándome por estar utilizando una bodega o el almacén. Yo como vendedor me hago responsable de esos gastos. La número 6. Avisar al comprador de que la mercancía ha sido entregada a la custodia del transportista, así como proporcionarle el documento usual de prueba de la entrega de mercancía. Inmediatamente de que yo ya había cargado la mercancía en el medio de transporte, yo le debo de avisar al comprador de que ya terminé y de cargar la mercancía en el transporte y ahora ya mi responsabilidad termina ahí. Los costos yo ya no los cubro como vendedor. La número 7. Los gastos de las operaciones de verificación necesarios para entregar la mercancía al transportista, al igual que los embalajes necesarios para el transporte, deben ser pagados por el vendedor. Por ejemplo, yo necesito playo para el embalaje de la mercancía, entonces yo debo de cubrir ese gasto como vendedor. La número 8. Prestación de ayuda al comprador para la obtención de los documentos emitidos en el país de entrega y o de origen que pueda necesitar para la importación de la mercancía y proporcionar al comprador, siempre que así lo pida, la información necesaria para conseguir el seguro. Por ejemplo, aquí a mi comprador le van a pedir en la aduana para el despacho el certificado de origen, las certificaciones, las normas de calidad, la factura comercial, todo eso. Entonces yo le debo ayudar a conseguir la documentación. Ahora hablaremos de la documentación mínima a aportar por el vendedor. 1. Factura comercial. Este documento es muy importante que se le entregue al comprador o a la persona que realizará la exportación, ya que sin ella no se puede realizar. 2. Lista de contenido. Esto solo en el supuesto de que la expedición esté compuesta por más de un bulto. Por ejemplo, si se va a enviar el producto en diferentes bultos, pero el bulto contiene diferentes cajas, el vendedor tiene que hacer una lista de qué es lo que contiene cada caja. 3. Otros documentos, dependiendo de las características del producto, son certificado sanitario, cuando se enviarán alimentos. Certificado de metrología. Es aquel en el que se especifica la medida unitaria de cada producto. Certificado de pesos, en el cual se pone el peso bruto de la mercancía, el peso del contenedor, el peso del palen y los demás pesos que se vayan agregando, así como el peso total. Certificado CITES. El certificado CITES
es cuando se va a enviar flora y fauna de otro país que se encuentran en peligro de extinción. Otras certificaciones relativas al producto a tramitar en el país de origen. Esto en función del régimen comercial de exportación, el vendedor podrá precisar para el despacho aduanero de exportación alguno de los siguientes documentos: licencia de exportación, autorización administrativa de exportación, documento de vigilancia comunitaria y la notificación previa de exportación. En esta gráfica se explicará un poco sobre la transferencia de la responsabilidad del vendedor hacia el comprador. Como aquí podemos observar, la responsabilidad del vendedor es muy poca y su riesgo solamente es que entregue la mercancía en el transporte. Del transcurso de que sale de la fábrica hasta la llegada, hasta a la carga de la mercancía en el transporte, hasta ahí pierde su responsabilidad el vendedor. Él puede cargar la mercancía, ya sea en un camión, en un avión, en barco, dependiendo del transporte que el comprador y el que hayan pactado. Ahora, la responsabilidad, ya de ahí, a partir de ahí, corre del comprador, pero el comprador tiene el riesgo y responsabilidad de contratar el transporte de la mercancía hasta el destino y debe efectuar el despacho de importación. Ok. El comprador debe de efectuar el despacho de la importación, pero antes de eso, el vendedor ya eh, cubrió los gastos de las maniobras y el despacho para la exportación. Entonces, el vendedor ya dejó la mercancía en la aduana de exportación y ahora de ahí el comprador ya se hace cargo del puerto de embarque, del puerto de destino y ya hasta que llegue hasta el comprador. Y esas son ya como sus responsabilidades del comprador. Esto sería el final y es como un Incoterm muy corto, pero es muy importante. También se dice que si tú vas a utilizar un Incoterm similar, por ejemplo está el ex-work, que es recomendable que mejor elijas el FCA. Muchas gracias compañeros por su atención y profesora le enviamos unos grandes saludos y esto ha sido todo. Gracias.